Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, tenían que ir hoy a exponer ante la comisión investigadora del caso Monsalve en la Cámara de Diputados. El jefe de gabinete no pudo ir hoy día por una complicación de salud, pero va a ir. Quien sí estuvo hoy, no pudo completar su declaración. Quien hizo una declaración es el jefe del segundo piso, Miguel Crispi. En esta instancia, diputados de la UDI solicitaron sus renuncias. Hasta la sede del Congreso en Santiago concurrieron los principales asesores del mandatario, quienes fueron consultados ambos respecto a si el presidente les informó de las denuncias por violación y abuso sexual en contra de Manuel Monsalve, en qué fecha y las acciones que tomaron tras conocer estas. Crispi evitó confirmar si asesoró o no al mandatario, argumentando que las conversaciones con el presidente son privadas. En la sesión, la diputada Flor Weisse entregó una carta dirigida a estos dos asesores. En esta solicitó la renuncia de ambos, considerando esto como un gesto que ayudaría a generar condiciones mínimas para que el gobierno supere la actual crisis en que se encuentra. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, se ha generado una polémica amplia y muy sentida de parte de una parte de la población, de manera bien masiva, que aquellas personas que están en ISAPRE, en el sistema privado de seguridad, de seguro de salud. Y tiene que ver con que después de toda la polémica que se generó en torno a la crisis de las ISAPRE, ¿se acuerdan ustedes cuánto debían, cuánto tenían que pagar porque no se pusieron al día con las tablas en su momento? Es decir, cobraron de más las ISAPRES, el famoso fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, la ley corta de ISAPRE, era todo muy técnico. El cuasi colapso del sistema de ISAPRES, que se sabía, según todos los expertos, iba a llevar al sistema completo a colapsar, por lo cual no podía ocurrir eso, al sistema público, a FONASA, a las clínicas, a los prestadores públicos y privados. Bueno, se evitó como una ley corta. Esa ley corta que decía, entre otras cosas, que iba a haber una devolución de estos 1.400 millones de dólares, los que se habían cobrado de más por parte de las ISAPRES, y se estableció un modo para hacerlo. Ese modo, aparentemente, la mayoría de las personas no nos tomamos en cuenta cómo iban a hacer. Empezaron ahora, y el modo ha generado mucha molestia, porque hay personas que se va a pagar hasta en 13 años. Depende un poco también de la edad de la persona. Entonces son montos muy chiquititos que prácticamente no se ven. ¿Por qué ocurre todo esto? Es parte de lo que vamos a conversar con Juan Luis Castro, que es senador del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Salud. Senador Castro, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Matías, gusto saludarle. Muy bien, pues bueno, usted fue de los senadores parlamentarios que más recuerdo que nos explicaba cuáles eran los riesgos, que negoció la posibilidad de acuerdo para que no colapsara el sistema general. El acuerdo mirado ex post al que se llegó, ¿cómo lo ve hoy día? ¿Con más calma, con la temperatura más baja? ¿Fue un buen acuerdo? Mire, yo creo que no fue un buen acuerdo y así lo expresé y lo voté sin apoyar al gobierno en esa fase final de la ley corta que fue en mayo pasado, por una razón muy simple, porque se extendió demasiado el plazo de devolución hasta 13 años, porque además consideraba un ICSA o indicador de costo de la salud que va a estar en el rango más alto de aquí hasta el 2027, y porque en la práctica no podía ser que el abuso en el cobro excesivo para evitar el desequilibrio y la caída de las ISAPRES lo tuviera que pagar la cuenta de los propios afiliados. Y eso lo advertimos una y otra vez. Fuimos solo 5 senadores de 50 los que no apoyamos favorablemente ese acuerdo ni esa votación final en el Senado a mitad de mayo. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón, porque en la práctica se ha dado una situación realmente inconcebible en que hay una cantidad de gente que no sabemos cuánto es. Mañana está convocado el superintendente de salud a la comisión del Senado para poder aclarar cómo es posible que
la población de menos de 65 años, que es la más afectada, que tiene rangos variables de devolución. En promedio es 1.600.000 pesos, la devolución promedio de todos los cotizantes. Pero en la práctica, hay gente que está por devolvérsele 100 pesos. Hoy día me llegó una persona con 1 peso con la notificación, 1 peso de devolución. Parece realmente una provocación. Entonces, esto hay que resolverlo. Lo advertimos en su minuto, no se nos escuchó, pero hoy día el nivel de indignación es tan grande que no digo que haya que cambiar toda esa ley, pero sí los mecanismos de compensación de un fallo judicial. Recordemos que fue hace 2 años y medio atrás, que le da la razón a la gente, después de años en que se había vuelto a la justicia todos los abusos en el precio del plan, y que finalmente la Corte Suprema y luego se ratificó en una ley, dice que hay que devolver. Entonces, creo que las condiciones de hoy ameritan una intervención muy fuerte de la Superintendencia de Salud para corregir un modo de devolución que no puede ser al infinito a 13 años más, que nadie sabe si van a haber ISAPRES vivas o no. 13, y en qué condiciones van a poder. 13 años, que es una cifra realmente escalofriante, pensando en tiempos tan largos para una devolución que hoy día podemos comprobar tranquilamente que no provocaba tal caída estrepitosa en el sistema, cuando además se han incorporado primas extraordinarias del 10%, indicadores de costo de la salud que están en los promedios más altos, y donde el 7%, que es el umbral de cotización, se niveló justamente para aquellos planes que estaban por debajo de ese pago, y por lo tanto también significó cartas que a la gente le ha llegado en estos 2 meses de encarecimiento con un pequeño margen de devolución que es irrisorio. O sea, la gente al final se pregunta, bueno, ¿ganamos nosotros o ganaron las ISAPRES? Y parece que ganaron estos últimos. Sí, usted acaba de decir que queda claro, a juicio suyo, con la realidad expuesta, tiempo después de pasada la fiebre en que estábamos, el temor que todos tenían, exministros, parlamentarios, exministros de salud, me refiero a expertos, en que podía colapsar el sistema completo, o sea, proveedores, prestadores públicos y privados. Usted dice que se calculó mal y se exageró en que estuvo a punto de quebrar el sistema. Yo creo que el sistema tenía una deuda muy elevada, eso es real, los 1.400 millones de dólares, pero era una deuda que nunca las ISAPRES, y me tocó dirigir todo el año pasado la Comisión de Salud, nunca han admitido hasta ahora como un cobro excesivo, como un cobro abusivo. Nunca lo han admitido. Ellos más bien siempre han relatado que ellos se atuvieron a la ley en su época, que cobraron lo que la ley les permitía, de modo tal de que es un caso bien especial de una industria que ha tenido vacas flacas, vacas más gordas, estuvieron a la baja después de la pandemia, y la crisis de estabilidad de ellos, que era real, sin embargo, lo que no podía suceder es que se transfiriera ese desequilibrio a las alzas que están hoy día ya recibiendo las personas, que son afiliados que muchas veces quedan cautivos. O sea, la gente de tercera edad, la gente que tiene una enfermedad previa, esas personas tienen casi nula posibilidad de migrar dentro del sistema e incluso de cambiarse de plan, porque les suben las tarifas o bien no los aceptan en otro ISAPRE. Por eso hemos visto una migración a FONASA en los últimos 2 años, muy masiva. Nadie quiere que desaparezcan las ISAPRES, pero tienen que tener reglas de seguridad social. Y eso significa terminar con esta discriminación por sexo, edad y enfermedad que ha sido muy odiosa durante los últimos 40 años. Y por eso le pedimos a la ministra de Salud en su momento, una y otra vez, que hiciera una reforma más profunda. Esa reforma se postergó, recién se ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que busca terminar con la discriminación al ingreso, pero en la práctica ya empezó a operar esta ley corta, ¿verdad?, en estas condiciones que yo creo que tienen que resolverse en favor de las personas. Y en ese sentido las personas hoy día obviamente quieren un pago visible. Si le van a devolver porque le cobraron de más, en Chile el que cobra de más tiene que devolver. Y eso la justicia lo dijo. Pero los tiempos, el modo en que esto, no sé cómo, mañana vamos a preguntarle al superintendente, se aprobaron estos planes de devolución por un consejo consultivo integrado por distintos expertos y luego por el propio superintendente, aparece hoy casi como una bofetada a la inteligencia de las personas que dicen cómo me van a pagar esto. Déjeme ser de abogado del diablo, porque suena súper razonable lo que usted dice, ¿no es cierto? Que la persona que dice usted que le van a devolver 1 peso durante los 13 años mensualmente es como si no le devolvieran, ¿no es cierto? Pero claro,
usted dice, esto pasó por órganos consultivos, pasó por la Cámara de Diputados, pasó por el Senado, la prensa, los columnistas, los expertos, universidades. No creo que entre todas estas personas sean pura gente inculta, insensible, lesa, ¿no es cierto? No. ¿No será que esa era la única razón posible para que no colapsara el sistema? Se lo pregunto porque así como suena irracional devolver un peso por 13 años, suena irracional que todos estos expertos de distintos sectores políticos se hayan equivocado tanto. A lo mejor no había otra salida. Era como, un poco voy a hacer la analogía, que también es difícil de hacer hoy día, pero no es tan difícil. Cuando los expertos decían que los retiros iban a provocar lo que iban a provocar y nadie los escuchó, pues bien, no le hicieron caso a los expertos en ese caso y hoy día estamos pagando consecuencias dramáticas por los retiros, dramáticas, y la gente más pobre, ¿eh? Yo se lo colocaría en términos un poquito diferentes, más bien en... Póngale, de eso se trata. Un ejemplo médico. Si hay un paciente, ¿verdad?, que tiene una enfermedad, lo primero es tener un buen diagnóstico. Creo que el diagnóstico fue acertado. O sea, todos visualizamos en su momento que había 3 fallos judiciales condenatorios de la ISAPRE, una por el precio base, otra por la prima GES o auge, y este otro por las devoluciones producto de los cobros excesivos. Eso la justicia lo dijo, lo dirimió. Después vino la etapa de ver cuál era el camino a seguir. ¿Cómo pagar? En ese sentido... ¿Cómo pagar? ¿No es cierto? Exactamente. Claro. No solo cómo pagar, cómo estabilizar un sistema que se estaba cayendo en su minuto, pero tampoco llevando esto al bolsillo de las personas. Y en ese sentido, yo creo que lo que falló fue no aplicar una reforma en ese instante, en la ley corta, que fue la que clamamos, porque tuvimos un comité de expertos, de exministros, tuvimos un consenso técnico muy grande, que durante el año 2023 y parte de este año no se quiso tomar como parte del camino de solución. Y por eso termina un arreglo financiero crudo y duro como este, donde aparecen finalmente las personas muy castigadas, con reformas más profundas, por ejemplo, con la libre movilidad de las personas en el sistema, una necesidad esencial. O sea, la gente estaría de ISAPRE mucho más contenta, los afiliados, aunque no le devuelvan todos los millones que le deben, pero que les levantaran todas las restricciones que hoy día tienen en el sistema, en que año a año les van cobrando sucesivamente más caro solo por estar enfermo. Un seguro que castiga cuando más lo necesita la persona, cuando es adulto mayor o cuando tiene una enfermedad crónica, por ejemplo. Por eso, quienes se han ido del sistema son los más jóvenes y los más sanos, porque pueden irse. Pero el resto de las personas, que son casi 1 millón, por lo menos, de afiliados al sistema, no pueden moverse, y eso es un cautiverio que no puede sostenerse en el tiempo si además le estamos diciendo que el precio va a subir, que es lo que se ha dado a conocer en estos días por la prima extraordinaria, por todo lo que significan los efectos al alza, pero además sin tener ni una pizca o mínimamente una devolución. ¿Qué es lo que le hemos dicho a la autoridad? Bueno, que el regulador, la superintendencia, fije un umbral mínimo de pago en tiempo corto. Por ejemplo, si todas las personas que tienen hasta 1 millón de pesos por devolverse, no se puede esperar 13 años. Eso debería ser en no más de 1 año o 2, a lo sumo. A la gente mayor los que tienen devoluciones. A la gente mayor, para aclarar, a la gente mayor se le devuelve antes. Se le devuelve al mayor de 80 años, se le devuelven 2 años como máximo. Y a la gente de 65 a 80 se le devuelven 5 años. Pero aún así, podemos entender de que hay un grueso de gente que ha estado en su trayecto de vida dentro de un ISAPRE, gente que tiene menos de 65 años y que hoy día se ve injustamente castigada en el suelo, porque le dicen, mire, esto es lo mínimo, misérrimo que le vamos a entregar a usted, siéntase conforme con esta devolución simbólica. Yo creo que eso no solo no cae mal, sino que además genera una irritación respecto a un modelo que hoy día está en juego de algún modo, porque faltó la reforma del sistema ISAPRE y se hizo solo un arreglo financiero. Y esa fue la crítica que sostuvimos 5 senadores y otros tantos diputados, que al final no quisimos participar del acuerdo, a su pregunta inicial, porque nos parecía un acuerdo desfavorable para las personas sin que fuera acompañado de un paquete de reforma. Ahora, no olvidemos que esta ley corta, como toda ley, pasa por el Congreso. Entonces uno puede culpar y puede responsabilizar a las ISAPRES en lo que ellas corresponda. Bien, y las ISAPRES tendrán que responder. Pero los parlamentarios que votaron esto, que discutieron esto, y que no sacaron el cálculo o no leyeron lo que votaron, tienen que hacerse cargo de la situación de hoy. Yo no voy a calificar la situación, cada uno la calificará, pero suena al menos raro, y al menos uno entiende el divorcio con la política de la gente,
si es que hay una situación que se viene frente de la gente, que la gente se siente perjudicada y que pasó por el Congreso Nacional, los parlamentarios no analizaron cuando votaron, no se hacen responsables de lo que votaron, porque hoy día muchos acusan, y apuntan con el dedo y ponen los ojos blancos y llaman al superintendente prácticamente con receptor judicial. Pero votaron los parlamentarios esta ley corta. Fue por mayoría, no fue por unanimidad. No, por no eso he dicho yo unanimidad. destaco, Sí. Claro, hay una cantidad de parlamentarios que me consta que no tuvieron información plena, no tuvieron convicción plena. De hecho, tú mismo has entrevistado a gente que ha dicho, mire, yo tuve que tragarme esto se hizo a regañadientes porque se iban a caer las ISAPRES, lamento haberlo hecho así, pero en la práctica cuando uno está legislando tiene que hacerse cargo de los efectos de lo que uno está legislando. Eso digo. Y en ese sentido advertimos, por lo menos yo estoy hablando con plena autenticidad porque fui coherente entre lo que dije y lo que hice, que esto no era una solución en el corto o mediano plazo para las personas, que son las castigadas en el precio de su plan de ISAPRE. Y en ese sentido hubo una mayoría de gente de izquierda, de derecha, ahí están las votaciones en las dos cámaras, que simplemente concurrió a este acuerdo sin saber, sin indagar, sin hacerse una convicción y que hoy día, claro, algunos se lamentan, pero yo creo que eso no es aceptable cuando somos todos mayores de edad, estamos en un cargo de representación popular, tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos y de los efectos concretos. Y en ese sentido, el gobierno tiene una primera responsabilidad porque llevó la conducción, llevó el motor de lo que era esta ley, la tramitaron ministros de Estado, se buscó un acuerdo finalmente bajo esa fórmula, que no era una fórmula adecuada, y en esto se buscó una transversalidad, que hubo votos para eso, pero no para la conciencia de decir, miren, cuidado porque aquí viene un problema que va a rebotar en las mismas personas. Lo dijimos varios de nosotros, no fuimos la mayoría, no lo fuimos, pero hoy día el tiempo nos da la razón de que la advertencia que hicimos era correcta, pero no nos quedamos en eso. Hoy día lo que interesa es resolver el punto, y eso pasa por una definición de la superintendencia y eventualmente por una norma interpretativa, si fuera el caso, para poder resarcir de alguna manera el castigo que ha tenido tanta gente, miles de cotizantes que hoy día se ven afectados de esta forma. Claro, pero una legislación que a la luz de lo que evalúa la gente hoy día resulta mala, al menos en un aspecto en el que estamos haciendo mención, ¿no es cierto?, las devoluciones, para dar cumplimiento a fallos judiciales. ¿Quién paga al final el pato de una mala ejecución legislativa, a la luz de lo que usted dice, volviendo a establecer a través de un nuevo parche legal otra discusión parlamentaria y gastando tiempo parlamentario en a ver si va a quedar bien, nuevamente? Entonces, en la cuenta de las ISAPRES, pues bien, que se le pague la ISAPRES, se les cobre y el superintendencia tendrá que, si es que hay irregularidades eventuales, tendrá que multar, cobrar, lo que fuere, y criticar. Pero los parlamentarios, en este caso, hay algunos que hoy día critican con mucha fuerza y apuntan a las ISAPRES y apuntan al superintendente y ellos votaron. Usted asume esa autocrítica como cuerpo, no usted porque usted votó en contra, pero sí. ¿Asume que a la política está al debe aquí? Sí, la política está claramente al debe en esta ley en particular, porque yo estando ahí, escuchando a mis colegas parlamentarios que votaron a favor, me daba cuenta de cómo había una falta de profundidad o de una mirada del qué va a pasar el día después, qué consecuencias va a tener para la gente, solo en aras de la presión política que hubo en ese momento, en el mes de mayo, para llegar a un acuerdo. Pero qué buen punto toca, porque usted toca un punto genérico, porque yo le recuerdo nuevamente el caso de los retiros. ¿Qué tan común es esta frivolidad que usted narra para analizar o no analizar la profundidad de lo que se discute, llegar y votar por miedo del qué dirán, o a la funa, o al like, o al no like, o a las redes sociales, y vamos votando, y las consecuencias después a veces se pagan muy caras? ¿Cuánto de esto se empieza a hacer normal en la cotidianidad legislativa? Mire, yo no voy a poder hacer una acusación generalizada de que todas las leyes se tramitan así. Usted ha sido diputado y senador, me puede analizar. Para este efecto, sí. Yo le diría, Matías, que la tendencia en los últimos años es muchas veces a legislar más mirando la galería del corto plazo, es decir, cómo quedar bien para afuera, sin medir las consecuencias de lo que se está legislando. Y eso es bastante lamentable y frívolo, perdóneme que se lo diga así. Pero son las situaciones que hoy día están ocurriendo y que dramáticamente a la vuelta de la esquina se percibe finalmente ese grave error de conciencia plena de saber lo que se está haciendo en una ley.
Y eso a mí me parece delicado en los tiempos que corren, donde hay mucha promesa, donde hay poca responsabilidad, y cuando llega la sangre al río, como ahora, por ejemplo, respecto a este problema, muchos miran para el lado o dicen que no sabían las consecuencias o los efectos, pero en la práctica nadie puede eximirse de una responsabilidad. Yo echo de menos que la clase política, a la cual yo mismo pertenezco, si no voy a estar hablando aquí en tercera persona, pero creo que le falta más tonelaje y más capacidad y solidez para sostener las decisiones que se toman en la legislatura. Después, en redes sociales, tecleando, se pueden decir muchas cosas, pero en la práctica, cuando está el destino, en este caso de 2,7 millones de personas, caramba que otra cosa con guitarra. Y en este caso la guitarra estuvo en el Congreso, antes en el Poder Judicial, pero lo que no podía pasar es este escenario de que se le cargan todos los dados finalmente al bolsillo de las personas. Volvamos un segundo atrás en el proceso legislativo, que fue muy duro, lo recordamos, aquí estuvo usted varias veces, bien arduo, era técnico, era difícil de entender a ratos. Sí. Y déjeme hacer memoria y me corrige, el Senado de la República encargó a un grupo de expertos que había ex subsecretarios, ex ministros de gobiernos de aquí, de allá, de más acá, en fin, gente toda técnicamente probada y aprobada por todos, con amplitud ideológica, es decir, un grupo de personas que daba confianza a todos. Ese grupo estableció un informe completo que no era obligatorio aplicar, porque era sencillamente consultivo, por así decirlo. Se le entregó a ustedes en el Senado y no se consideró del todo, lamentablemente, qué decían los expertos. ¿Qué decían los expertos respecto de las devoluciones que debían hacer las ISAPRES? Los expertos concordaban con lo que establecía el fondo del fallo judicial, pero no concordaban respecto al monto de la deuda. Yeah. Los expertos, recuerda usted, que señalaron que lo que se debía cancelar de vuelta a las personas eran 400 millones de dólares, o sea, una cifra bastante menor a la que el Estado regulador estableció. Y eso llevó, recordemos, a una polémica que se zanjó en el Tribunal Constitucional, en que los que dijimos, mire, un grupo grande de senadores, no es posible que la llamada mutualización, ¿verdad?, que era una fórmula que de alguna manera hacía rebajar el monto de la deuda, se aplicara de esta manera sin que fuera una regla de seguridad social, patrocinada por el propio Ejecutivo. Y eso lo ganamos en el Tribunal Constitucional, y yo le diría que fue el único punto más controversial respecto a ese comité de expertos, pero toda la línea de reformas planteada, toda la línea de seguridad social que planteó el comité de expertos, nosotros se lo propusimos al Ministerio de Salud, al Gobierno, desde el principio, con un arco muy transversal. Y de eso una parte muy pequeña fue acogida, pero en los hechos no tocó las raíces más profundas del modelo de ISAPRE, que, si usted me permite, hoy día es obsolescente en el mundo. Esto que un seguro privado capte el 7% de impuestos general a las personas en materia de salud es algo que ya no existe en los países de la OECD, hasta que duró, ¿verdad?, Obamacare, que se terminó hace años atrás. O sea, Chile es un país que es una isla desde el punto de vista de una regulación más eficaz para los seguros privados, que yo no tengo problema en que existan. Lo que importa es que tengan reglas claras, parejas, y donde no exista esta discriminación tan odiosa que hemos vivido por casi 40 años, por sexo, por edad, por enfermedad, por aumento abusivo del precio, por la prima del auge, que usted sabe, el auge en las ISAPRES lo usa menos de la mitad de las personas, pero sin embargo todos tienen que pagar, ¿verdad?, una prima permanente en el tiempo a pesar de que no lo utilicen. O sea, muchas prebendas con poco retorno. Y sobre todo cuando llega ya la tercera edad, viene el abandono. Por algo hoy día más del 95% de los adultos mayores, muchos de ellos migrantes de la ISAPRE, están en el FONASA. Porque justamente la mayor necesidad, cuando hay más enfermedad en la vida, que después de los 60 años, la ISAPRE fue abandonando sistemáticamente a sus propios afiliados y cotizantes. Bueno, ese es un poco el drama que tenemos en estos años. ¿Cuál va a ser, senador Juan Luis Castro, la solución más probable, más plausible y técnicamente aceptable para que no parchemos un problema con otro problema? Claro. No, mire, yo le diría a Matías que buena parte de las herramientas para resolver esto están en manos de la Superintendencia de Salud. Es el órgano que por definición representa al órgano regulador. Ellos aprobaron los planes de devolución, pueden revisarlo, pueden poner un umbral mínimo, como le señalaba antes, por ejemplo, si a alguien le deben 1 o 2 millones, una cifra acotada, que también sea en plazo acotado esa devolución, no en los 13 años que se estableció ahí. Que haya condiciones para que la gente
tenga acceso de verdad al pronto pago. Por ejemplo, que es una norma que está en la ley corta, pero que es voluntaria, no es obligatoria. Eso debiera ser obligatorio, por ejemplo, para esos tramos de montos medianos o bajos que hay que devolver para no someter a la gente a esta peregrinación humillante de tener que esperar tantos años. O sea, hay facultades que vamos a pedir y conversar con el superintendente mañana, esperamos que él concurra y pueda realmente destrabar una situación que no puede quedar en el limbo, no puede quedar en el aire, porque esto claramente es un perjuicio, un retroceso hasta lo que la propia Corte Suprema estableció hace más de 2 años. ¿No hace falta entonces una nueva legislación? ¿Hace falta una medida de la superintendencia? Una medida regulatoria porque ahí está concentrado la facultad de poder establecer cómo se aplica la ley en virtud de planes que son también aprobados por la propia superintendencia y con los umbrales mínimos de aceptabilidad que permita que la gente perciba que se le está devolviendo y no se le está chuteando para adelante, que es lo que hoy día estamos viviendo. ¿Y si el cambio significa una estrechez financiera para las ISAPRES y caen en riesgo de colapso? ¿Quién va a medir eso? ¿Quién se va a atrever a decirlo? ¿Quién va a ser el responsable de decirlo? O sea, ¿hasta dónde cambiar el modelo, pero no pasarse de largo hasta afectar la estabilidad del sistema? Mire, le digo algo, aquí todo esto hay que corroborarlo con cifras en mano. Por eso es muy importante la opinión que tenga la superintendencia, que es quien tiene el manejo y los estudios de saber cuánta población de personas de los 700.000 que son beneficiarios de esta devolución están en rangos de devolución bajo. ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, son adultos mayores de 65 o mayores de 80 que tienen un lapso más acotado de devolución? ¿Y de qué manera esos montos ponen o no en dificultad la viabilidad del sistema? Yo me temo que con el reajuste extraordinario del 10%, que ya entró en aplicación, con el ICSA, que es un indicador de costo de los precios de salud año a año, que están al alza, tampoco, sumado a esos dos factores, no parece haber una evidencia hoy día que indique que hay un riesgo de colapso financiero de la ISAPRES. No digo con esto que hay que pegar un balazo final, pero tampoco hoy día podemos dejar el péndulo solo en el castigo de pago de las personas que son las que originalmente y judicialmente debieran estar beneficiadas. Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Salud del Senado, muchísimas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. El transporte público es todo un tema, desde lo técnico, desde la disponibilidad, desde la oferta del servicio de transporte público hasta la demanda, los recorridos. Pero hay otra mirada, que es una mirada que vamos a ver ahora a partir de un estudio académico, técnico, que tiene que ver con la percepción de seguridad en el transporte. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo no va a ser lo importante? ¿Acaso aquellas personas que utilizan el transporte público día a día no es la seguridad quizás más importante que la efectividad del transporte? Porque si alguien no se fuese seguro, preferiría irse caminando, se pudiera, ¿no es cierto? O sea, da por hecho que esto... Y por seguridad se habla la calidad de las máquinas, de las rutas, de cómo es el bus o el medio en el cual se está transportando y el comportamiento del resto de los usuarios. O sea, si es seguro andar en ese lugar. Por lo tanto, es muy atingente el estudio que hacen de la Universidad Diego Portales. Y está aquí Carolina Busco, que es académica, justamente investigadora de esta Escuela de Ingeniería Industrial de la UDP. Carolina, un gusto de tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias. Primero, explícanos de general a particular este estudio, quién lo hace, por qué se hace, cuál es la explicación de este estudio. Bien, bueno, este es un estudio que hacemos en la Universidad Diego Portales en conjunto con la Subsecretaría de Transporte. Y lo hacemos a partir de fondos que nosotros hemos ganado con ANID, Fondesit y fondos de la universidad. Y levantamos información tanto en el Gran Valparaíso como en el Gran Santiago. Y el objetivo es, bueno, es consecuencia de un estudio previo. Nosotros primero partimos con la evasión. Y luego de entender un poco lo que pasaba con la evasión, nos dimos cuenta que los temas de exclusión social asociados al transporte eran súper importantes. ¿Por qué? Porque el transporte nos permite ser parte de la sociedad. Entonces, en la medida en que no podemos acceder al transporte público,
y en ese sentido entonces la evasión también juega un rol de estar insertos, ¿no es cierto?, en la sociedad a través del transporte público. Perdón, y la forma de exclusión es por precio, ¿no? ¿O hay otras? No, hay otras. Y eso es lo que te quería comentar, que la seguridad pasa a ser uno de los principales elementos que hace que la gente deje de subirse al transporte público. Y cuando estudiamos el tema de la seguridad, nos damos cuenta que las mujeres se sienten muchísimo más inseguras que los hombres y dejan de usar el transporte público por esa razón. Ahí, cuando estás diciendo eso, se me vienen a la cabeza esos ejemplos de México, me parece, y tú me ayudas en algún otro país del mundo donde hubo que poner carros en el metro para hombres y para mujeres. Probablemente tenía que ver con una demanda de mujeres que se sentían excluidas del sistema. Absolutamente. Y lo que uno dice ahí, bueno, no podemos resolver el problema, no podemos hacer que la gente se comporte, ¿no es cierto?, de manera cívica, y por lo tanto hay que generar esta separación. Eso no es lo que queremos, ¿no es cierto? Queremos poder vivir, convivir, ¿no es cierto?, hombres y mujeres, y que el acoso no sea un problema tan recurrente, pero la verdad es que es algo que está ahí presente. Y bueno, hay algunas personas que están, por ejemplo, algunas mujeres dicen, no quiero ir separada de los hombres, pero cuando está hacinado el metro, cuando está hacinada la micro, pucha que sería rico tener un carro para mujeres y un carro para hombres. Mira, y aparte de la exclusión por precio, de que la exclusión por género en este caso, o de un género en este caso, porque se sienten inseguras las mujeres, ¿qué otro tipo de exclusión perciben ustedes en el transporte público? Bueno, está estudiado también el de accesibilidad, que tiene que ver con, por ejemplo, la mujer que va con coche, la señora que vende en la feria y tiene que subir con su carro, las personas que andan en silla de ruedas. Ese acceso, eso que se hace difícil subirse al transporte público, también genera un nivel de exclusión. Ya, estudian Gran Valparaíso y Gran Santiago. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Bueno, hicimos estudios cualitativos y cuantitativos, ¿no es cierto? Desde la perspectiva cuantitativa levantamos 2.200 encuestas. En general, podemos decir que en el transporte público de Valparaíso hay mayor percepción de inseguridad porque está menos regulado, ¿no es cierto? En los estudios cualitativos nos hablan de una especie de ley de la selva, a donde gana realmente el más fuerte. Ahí la inseguridad es particularmente importante en adultos mayores, porque estas micros que andan rápido, ¿no es cierto? Sí. El adulto mayor está temeroso de caerse. Bueno, tiene fuerza para sujetarse. Pero claro, y eso es una vulnerabilidad muy grande, ¿no es cierto? Para un adulto mayor quebrarse una rodilla, ¿no es cierto?, es sumamente complejo. Por lo tanto, ahí se ven problemas particulares, también esta desregulación o esta informalidad. Los sapos, por ejemplo, los parrilleros, que a veces se consideran grupos que si bien entregan información, al mismo tiempo te hablan de que el sistema no está bien coordinado. Entonces estamos en otro grupo de excluidos, sí. Que se perciben excluidos, que son los adultos mayores, sí, en este caso, ¿no? Sí. ¿Y cómo está la percepción del público general, sin hacer ninguna selección, respecto de la seguridad de la delincuencia? Bueno, la delincuencia es un problema que afecta a todos, ¿no es cierto? A todos por igual, a hombres, a mujeres, particularmente a la gente joven, porque anda más en micro, ¿no es cierto? Porque están como más despreocupados, y los adultos mayores evitan subirse al transporte público por eso. Pero a las mujeres se les suma el acoso. Y cuando nosotros hacemos un diagnóstico respecto de esta problemática, para las mujeres el crimen pasa a segundo plano. ¿Cierto? La preocupación. Su preocupación mayor es por la propia integridad física, el cuerpo, la dignidad. Exacto. Más que por el teléfono que le vayan a robar o la billetera. Eso se recupera, ¿no es cierto? Claro. Pero el otro trauma es un poco más complicado y genera una serie de conductas preventivas, ¿no es cierto? Y conductas evitativas, como por ejemplo pararte pegado a una pared, ¿no es cierto?, para proteger al menos una parte y ocupar tus manos. Y tener una visión completa. Exacto. Aplicar los codos, ¿no es cierto?, para que nadie se te acerque. Las disidencias, por ejemplo, evitan tomarse las manos, manifestarse cariño, porque eso también genera crímenes de odio y también le temen más a las personas con uniforme. ¿No es cierto? Las mujeres queremos carabineros, queremos guardia, pero las personas LGBTQ+, tienden a tenerle temor a esas figuras de autoridad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Porque han habido experiencias de maltrato, experiencias de violencia asociado, que tienen que ver con una industria sexista, finalmente.
Con una industria. Una industria sexista. ¿A qué te refieres con industria claro, sexista? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el transporte, la toma de decisiones, la operación del transporte, está muy masculinizada. ¿No es cierto? La operan hombres, la deciden hombres. Son pocas las mujeres que se dedican desde la ingeniería a estudiar el transporte y a trabajar en el transporte. Por lo tanto, en la medida en que vamos poniendo mujeres, por ejemplo, conductoras, nuestros estudios muestran que la percepción de seguridad se incrementa, no tanto en hombres, pero sí bastante en mujeres y en adultos mayores. Cuando te refieres al uniforme, ¿te refieres a los guardias del metro, por ejemplo? Claro, los carabineros, los inspectores, cualquier figura que habla un poco de autoridad, ¿no es cierto?, de cumplir un rol de control. ¿Y hay denuncias puntuales de carabineros que hayan agredido a algunas parejas? No tenemos nosotros eso. ¿O es solo percepción, o es la percepción que arroja el estudio en ellos? Son las historias que se cuentan entre las comunidades, ¿no es cierto? Oye, a mi amigo le pasó esto, cuidado. En el fondo es lo mismo que hacemos las mamás con las hijas, ¿no es cierto? Cuidado cuando se sube a la micro, evitemos la falda corta. Esas son las recomendaciones que se vienen. Pero está hablando de percepción, no necesariamente de denuncias que haya habido, porque eso ya tiene otro... Es distinto, exactamente. Y de hecho es más grave la percepción, porque podemos no haber tenido experiencias, ¿no es cierto?, traumáticas o haber sido víctimas de algún tipo de crimen. Sin embargo, el relato colectivo de este temor también hace que yo evite tomar el transporte público. ¿Este es el primer estudio que hacen de este tipo? Porque me gustaría saber cómo viene evolucionando la percepción en las distintas inseguridades que tú narras. No, bueno, comenzamos hace unos 3 años, y ahí es donde nos dimos cuenta que observando otros factores que hacen que la gente deje de subirse al transporte público, en Chile la seguridad era la más importante, ¿no es cierto? Y al ver que eran más mujeres que hombres, dijimos, aquí hay un tema, ¿no es cierto? Nos dábamos cuenta, por ejemplo, en algunos focus group que hicimos con estudiantes que las mujeres, si salen de noche, se quedan a dormir o no salen. ¿No? Se quedan a dormir a la casa de la amiga o simplemente no salen. Los hombres dicen, mira, me da miedo igual subirme a la micro, pero prefiero llegar a mi casa. Entonces ahí nos dimos cuenta que habían criterios de exclusión que eran súper importantes y que también la familia lo va replicando, ¿cierto? La familia decimos, a ver, vuelve antes de que oscurezca, si no te tenemos que ir a buscar. Y todas esas medidas de seguridad están de alguna manera normalizadas. ¿Ves? Y resulta que las mujeres no solamente tenemos que salir a pasarlo bien en la noche, también podemos salir a trabajar, ¿no es cierto? También, no sé, hay una serie de actividades. No se eligen todos los viajes que se hacen. Exacto. Algunos que hay que hacer. Exactamente. Entonces hay que generar las condiciones para poder cumplirlo. Ya, pero hoy, si ponemos la línea base hoy día de exclusión, ya sea por inseguridad, ya sea por el tema más bien de la vulnerabilidad de las mujeres, los adultos mayores, todos los que tú pusiste, ¿en el tiempo vamos mejorando? ¿O esta es una constante o vamos empeorando? No, yo diría que vamos empeorando porque el transporte público está de alguna manera encajado en... O sea, la percepción de inseguridad está encajado dentro de la percepción de inseguridad pública. ¿Cierto? Es una función dentro de todo este espacio público. Entonces, en la medida en que la seguridad pública se ha ido deteriorando, al menos en las percepciones, ¿no es cierto?, eso afecta también, incrementa la percepción de inseguridad cuando nos transportamos, porque es el espacio público que estamos ocupando, ¿no es cierto? ¿Abordan, Carolina, algunas medidas paliativas a estos problemas que ustedes descubren? Bueno, obviamente la mayoría de las personas en Chile no sabemos muy bien por qué, y esto es algo que quisiéramos estudiar en el futuro. Pedimos cámaras de seguridad, que ojalá estuvieran conectadas con una serie de actores, en el fondo que no sirva solamente de prueba de algún problema, de un delito, de acoso, sino que esté conectada con una serie de actores para poder tomar medidas de manera rápida. Y ahí los botones de pánico que ya se están empezando a implementar, en la medida en que estén conectados con alguien que pueda reaccionar rápidamente, pueden ser también útiles la información en tiempo real, porque en la medida en que uno está expuesto, esperando, la vulnerabilidad es súper grande, ¿no es cierto? Entonces, saber cuánto rato tengo que esperar la micro me da a mí la opción de decir, ya, salgo justo. Pero eso ha mejorado muchísimo en las aplicaciones red. Sí, se ha mejorado mucho. De hecho, vemos que sobre todo las mujeres jóvenes ocupan mucho las aplicaciones para mostrar dónde están, para organizar sus viajes y de esa manera estar menos tiempo expuestas. ¿Cierto? Las mujeres jóvenes son las que más utilizan ese tipo de herramientas. Eso respecto al caso de las mujeres y al caso de la población general,
que tengan que enfrentar acciones de delito, ¿no es cierto? En cuanto a los adultos mayores, que ya no dependen de un delito, sino que probablemente del poco cuidado de algunos choferes que andan a toda carrera o más allá de lo prudente, y que afectan a los mayores. ¿Cuánto control hay hoy día al servicio público para mantener las normas y las reglas? Bueno, en Santiago está más normado, ¿no es cierto? También los conductores están mejor capacitados, hay cierta regulación que se cumple. En Valparaíso eso no sucede. La precariedad laboral, la precariedad asociada al conductor en Valparaíso es sumamente complicado. De hecho, también se está estudiando que es un espacio de trabajo de personas que han estado recluidos, que han estado privados de libertad, digamos. Son personas que han estado presas y que no encuentran otro trabajo más que ese. Por lo tanto, también se vende droga, ¿no es cierto? Se les ve consumiendo alcohol, se les ve a veces también consumiendo droga dentro de la micro. Entonces, todo eso evidentemente genera un miedo que afecta, como te digo, a los adultos mayores porque su integridad física se ve. ¿Dónde se puede encontrar más detalles de este estudio, si alguien lo quiera revisar? Sí, nosotros creamos un observatorio de transporte que está alojado en el sitio web de la Escuela de Ingeniería Industrial. Ahí si tú pones transporte público UDP, lo encuentras y ahí tenemos todo un dashboard donde pueden hacer cruces, pueden verificar la información, pueden ocuparla para otros estudios. Y la idea es que a partir de esta información que está ya armada, podamos ir incorporando otras regiones y eventualmente generar una plataforma en tiempo real, georreferenciada, que permita a los distintos actores del Estado que tienen que ver con esto, porque esto no le atañe solamente al Ministerio de Transporte, le atañe también a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a Carabineros, a los municipios. Entonces, la idea nuestra, en un proyecto que ya postulamos, es poder desarrollar esta plataforma que haga posible esta coordinación entre agencias del Estado. Carolina Busco, que es académica e investigadora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Portales, la UDP. Gracias por acompañarnos esta noche y por traernos este estudio. Gracias. Que vaya muy bien, mucho gusto. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Inician pago de aguinaldo de Navidad. Consulta acá. Conoce montos y todos los requisitos. 24horas.cl. ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con las temperaturas, el sol, las nubes en Santiago para los próximos 5 días? Tendremos, varía un poco, en la parte despejado prácticamente, bueno, parcial algunos días, jueves y viernes, pero tenemos máximas de 29, 28, baja un poquito el jueves a 24, vuelve a subir hasta el 28 el sábado. Y por abajo las temperaturas mínimas 9 y 10 grados, no varía tanto. Ese es el pronóstico para los próximos días aquí en Santiago. Y Britney Spears, la cantante que en algún momento fue denominada la princesa del pop, celebró un nuevo año de vida con 43 años, iniciando una nueva etapa en su vida. La cantante ha sido considerada un ejemplo de resiliencia, todo luego de que lograra recuperar su vida, luego de disputas legales con su padre, ¿cómo olvidarlo, no? Y diera un giro en su vida luego de alejarse del mundo de la música. A pesar de que la presencia de Spears en la industria musical ha disminuido, su legado permanece. En 2023 lanzó un libro autobiográfico que, con más de 400.000 copias vendidas a nivel mundial, tuvo tanta aceptación que llegará a la pantalla grande de forma de película biográfica. Con Britney Spears despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.